¿Y si te dijera que hay asesinos que desaparecieron en las sombras, dejando tras de sí nada más que miedo y misterio? Desde los escalofriantes apuñalamientos de Little Rock, donde las víctimas aparecieron brutalmente atacadas en diferentes rincones, hasta el estrangulador de Eastbound, que se cebó con mujeres vulnerables. Estos son los casos más fríos de los que jamás haya oído hablar. ¿Sus asesinos? Siguen caminando entre nosotros. Prepárate porque una vez que te adentres en estos horrores sin resolver, puede que nunca vuelvas a mirar el mundo de la misma manera. Véalo bajo su propia responsabilidad. Los asesinatos de Hinterkaifeck. El 1 de abril de 1922, en el tranquilo barrio de Hinterkaifeck, Alemania, los habitantes del pueblo se toparon con los cadáveres de toda la familia Gruber. Sus misteriosas muertes se volvieron aún más desconcertantes cuando la policía visitó la escena del crimen y descubrió algunos detalles inesperados. La familia estaba formada por 6 personas: Andreas Gruber, su esposa, Cecilia Gruber, su hija Victoria Gabriel, los hijos de Victoria, Cecilia y Joseph, y la criada, María. Cuando llevaban un tiempo sin ver a ninguno de los miembros de la familia, lo comprobaron y el estado de la casa era, cuando menos, alarmante. De las pruebas recogidas, la policía dedujo que el autor había atraído a los miembros de la familia uno por uno al granero y los había golpeado con un azadón. Luego entró en la casa para matar a los niños. En lugar de escapar, empezó a dormir en sus camas, a comerse su comida y a alimentar al ganado. Esto duró al menos unos días antes de que escapara. Luego, los vecinos descubrieron los cadáveres y para entonces, hacía tiempo que se había ido. Siendo uno de los casos más confusos y siniestros de Alemania, la investigación quedó incompleta, con la verdad siendo esquiva y el caso sin resolver. Al igual que los cuerpos de la familia Gruber permanecieron abandonados durante días sin que nadie oyera sus gritos, el segundo caso de hoy refleja este patrón de abandono y gritos desoídos. Los campos de la muerte de Texas. Los campos de exterminio de Texas, descritos como el lugar perfecto para matar a alguien y salir impune debido a su entorno de aspecto casi infinito, han sido el escenario de más de 30 crímenes desde la década de 1970. Heide Marie Villarreal Fay fue una de las primeras víctimas desaparecidas en 1983. Los restos de la joven de 25 años fueron descubiertos por un perro. Muchos de sus huesos estaban rotos, lo que indicaba que había sido golpeada hasta la muerte. Al año siguiente, en 1984, se produjo otro incidente cuando Laura Lynn Miller, de 16 años, desapareció tras ser vista por última vez en la tienda de League City, al igual que había ocurrido con Heide Fay. Y a solo 60 pies de donde se encontraron los restos de Fay, Miller también descansaba. Exactamente un año después del día en que se encontró el cuerpo de Miller, Audrey Lee Cook también fue encontrada en la misma zona con heridas de bala. Pero quizá uno de los asesinatos más brutales de todos los sufrió Teresa Lynn Vanegas, de 16 años. La habían estrangulado y agredido. También le habían cortado el pelo cuando encontraron su cadáver 3 días después de denunciar su desaparición, en octubre de 2006, en un descampado. Y la lista de víctimas continúa, pero las exhaustivas investigaciones de las fuerzas de seguridad locales y el FBI no pueden hacer mucho cuando a la ubicación aislada se une la falta de testigos y pruebas. También se cree que más de un asesino puede ser responsable de las muertes, y la mayoría de los casos permanecen sin resolver. Aunque este caso tenía a la policía en un puño debido a un autor sin rostro al que no podían poner las manos encima, el siguiente no tenía rostro ni estaba huido, pero aún así se las arregló para sembrar el caos. Pedro López. También conocido como el monstruo de los Andes, López fue un famoso asesino y sociópata nacido en Colombia. Entre 1969 y 1980, se dedicó a matar a más de 300 personas. Su afición a matar empezó en la cárcel, donde fue encarcelado por robo de coches. Había matado a 3 de sus reclusos y fue liberado en 1978. Sus crímenes no hicieron más que empeorar, y las autoridades se percataron de ellos cuando empezaron a desaparecer un gran número de chicas jóvenes, aunque en un principio se descartó que se tratara de trata de seres humanos. La policía echó el guante a López cuando fue capturado por la tribu indígena de Ayacucho, en Perú, por secuestrar a una niña. Pero su única consecuencia fue la deportación. Sus asesinatos continuaron incluso después de su salida. Finalmente, en 1980, unas inundaciones hicieron aparecer los restos de las niñas desaparecidas y los relacionaron con López. A pesar de llevar a la policía hasta 53 cuerpos, una clara admisión de culpabilidad, fue puesto en libertad en 1998. Un gran error, se daría cuenta la policía, ya que entonces López continuaría su racha criminal. Sigue sin ser detenido. Así,
el número de víctimas de López alcanzó niveles sin precedentes que nadie pudo igualar. O eso pensaron hasta que la autopista de las lágrimas se convirtió en un centro de delincuencia paralelo al sombrío historial de López. La autopista de las lágrimas. En la época en que hacer autostop era habitual, se convirtió en una vía rápida para que los asesinos en serie consiguieran a sus víctimas. En la Columbia Británica, Canadá, la autopista 16 se hizo tristemente famosa por la desaparición de más de 80 mujeres, en su mayoría indígenas, de todas las edades. Desde Gloria Moody, de 12 años, hasta Maureen Mosey, de 33. Esto creó un gran revuelo, ya que los informes de desaparición comenzaron a acumularse en el año 1970. Esto condujo trágicamente a la pérdida de muchas mujeres como Helen Claire Frost, Monica Jack, Delphine Nichal, Alberta Williams, Micheline Parr, Gail Weiss y muchas otras que fueron desgarradoramente reducidas a la condición de desaparecidas o asesinadas, con sus casos como misterios sin resolver. Los métodos del secuestrador seguían un patrón escalofriantemente consistente. Buscaba a mujeres vulnerables, a menudo desesperadas en la carretera, y las eliminaba de la faz de la tierra. A pesar del gran número de víctimas, las autoridades son incapaces de desentrañar la identidad del autor y los casos siguen sin resolverse. Mientras que en este caso solo la autopista era la zona peligrosa, en el siguiente todo el vecindario temía por su seguridad. El degollador de Frankfort. El nombre proviene del barrio de Frankfort, en Filadelfia, Pensilvania, el lugar elegido por el asesino para violar y apuñalar a sus objetivos. De 1985 a 1990, este asesino en serie cometió un total de 8 asesinatos y fue temido por muchos en los años en que estuvo activo. El hombre que las autoridades creían responsable de los asesinatos era Leonard Christopher. Pero pueden estar equivocados. Las víctimas fueron Helen Patent, de 52 años, asesinada en agosto de 1985, Anna Carroll y Susanna Olsef, ambas en enero y diciembre de 1986, respectivamente. Jan Durkin, asesinada en 1987, Margaret Bogan en 1988, Teresa Ciortino, de 30 años, en enero de 1989, y por último, Carol Dowd, asesinada en abril de 1990. El asesinato de Dowd condujo a la condena de Christopher, que solo fue declarado culpable en su caso. Sin embargo, incluso después de su detención, apareció otro cadáver, el de Michelle Denner, en septiembre de 1990. Esto, por supuesto, suscitó opiniones encontradas sobre la inocencia de Christopher. Ello se debió a que la descripción facilitada por los testigos no coincidía con su aspecto, lo que significa que el asesino sigue libre, hoy en día. Al igual que el slasher de Frankfort se hizo conocido por dejar cuerpos mutilados para que fueran descubiertos, este próximo asesino fue reconocido por tener algunas sorpresas junto a los cuerpos para que la policía las recogiera. Los asesinos de la cara sonriente. Los detectives Kevin Gannon y Anthony Duarte estaban trabajando en un caso de numerosos cadáveres que se ahogaron en 11 estados del medio oeste americano. Establecieron la conexión de que al menos 45 de esos casos no eran simples muertes accidentales, sino dolosas con un propósito. Tenían motivos suficientes para creer que había sido obra de un asesino en serie. Su pericia les llevó a la extraña coincidencia de encontrar confeti similar, con forma de sonrisa, en el lugar donde se hallaron los cadáveres. Como sabe la policía, a los asesinos en serie les suele gustar jugar con ellos a través de llamadas telefónicas o cartas anónimas, y este eligió caritas sonrientes como inquietante firma. Por otro lado, muchos detectives no estaban de acuerdo, considerándolo una mera coincidencia. Sin embargo, Gannon y Duarte se mantuvieron firmes en su teoría, ya que el perfil de casi todas las víctimas coincidía. Todos eran estudiantes universitarios, de aproximadamente la misma edad, atléticos, altos y en su mayoría blancos. A pesar de las creencias encontradas, en lo único en lo que estaban unánimemente de acuerdo era en la urgente necesidad de atrapar al asesino. Pero sin sospechosos definitivos ni pruebas, el caso sigue siendo un rompecabezas sin resolver. Aunque el asesino era conocido por ser siniestro y engañar a la policía, el asesino de la autopista I-70 les daría una vuelta de tuerca totalmente nueva. El asesino de la autopista I-70. Los casos más escalofriantes son los de asesinos cuya identidad sigue siendo un misterio. Ese es el caso del asesino de la Interestatal 70, que dejó conmocionada la zona que rodea la Interestatal 70 en el Medio Oeste. Solo persiguió a los dependientes de una tienda como objetivo, sin dejar más rastro que los cuerpos asesinados de los inocentes trabajadores. 8 de abril de 1992. Robin Fuldauer estaba trabajando un día. La joven de 26 años se encontró con el asesino de la autopista I-70,
que dejó su cuerpo en el almacén y escapó. Pocos días después, el asesino visitó una tienda de novias en la que trabajaban dos mujeres, Patricia Maggers y Patricia Smith, que dejaron entrar al asesino pensando que era un cliente. Un cliente se presentó y apenas logró salir con vida. Tuvo entonces la oportunidad de proporcionar a la policía un retrato robot. El hombre atacó a continuación, el 27 de abril. Michael McCown fue disparado por la espalda mientras trabajaba. La siguiente fue Nancy Kitzmiller. Entró a trabajar el 3 de mayo y fue asesinada. Luego, el 7 de mayo, Sarah Blessing se convirtió en la última víctima confirmada del asesino de la I-70 cuando le dispararon mientras trabajaba en su tienda de regalos. El único testigo del crimen sería el dueño de la tienda vecina que vio al asesino huyendo hacia la autopista I-70. Durante la investigación, se llegó a la conclusión de que se trataba de los crímenes de un solo hombre, debido a que todas las víctimas, excepto una, eran mujeres jóvenes y menudas, con disparos en la nuca y todas con la misma arma, un calibre 22. Sin embargo, no se ha llegado a ninguna conclusión concreta. Para este caso. Aunque el asesino de la I-70 tenía testigos, el siguiente caso que vamos a comentar no tenía ni testigos, ni pruebas, ni una escena del crimen adecuada para ser examinada. Los tres de Springfield. Este es el caso de un día feliz con alegría y deleite, convertido en una pesadilla cuando tres mujeres desaparecen inesperadamente en Springfield, Missouri. Era el día de la graduación de las amigas Stacy McCall y Susie Streeter, el 6 de junio de 1992. Para celebrarlo, acudieron a varias fiestas antes de dirigirse a la residencia de Streeter, donde estaría presente Cheryl Levitt, la madre de Streeter. A la mañana siguiente, cuando McCall y Streeter no se presentaron a los planes, su amiga Janelle Kirby encontró la casa abierta, sin rastro de las mujeres. Sus objetos personales, incluidos bolsos y coches, estaban abandonados. Entre los detalles inusuales, se encontraban cristales rotos en el porche y llamadas telefónicas inquietantes recibidas por Kirby. La policía determinó más tarde que varios visitantes habían puesto en peligro la escena del crimen, y no se encontraron pruebas claras de lucha, por lo que la policía se inclinó por la posibilidad de que se tratara de un asesino en serie, ya que el robo no habría encajado con la forma en que se dejó la escena del crimen. Por el momento, no hay rastro de las mujeres y han sido declaradas desaparecidas. La esperanza de verlas vivas o con vida disminuye lentamente con el tiempo. Este caso demostró que las mujeres no están seguras ni siquiera en sus propios hogares. El destripador de Juárez llevó al límite la brutalidad contra las mujeres. El destripador de Juárez. Este caso nos lleva a Ciudad Juárez, México. En 1993, una mujer llamada Alma Farrell fue estrangulada y golpeada hasta la muerte. En un lapso de pocos años, los delitos aumentaron hasta alcanzar un número de 100. La policía también tuvo que acelerar el ritmo. Acabaron deteniendo a algunos hombres, uno de ellos, Abdul Latif Sharif, un químico egipcio que, según la policía, torturaba animales a propósito y tenía hábitos pervertidos aparte de esos. Algunos casos también fueron atribuidos a una banda callejera. Llegaron incluso a vincular a la banda con Sharif, dejándole como principal culpable. Y con una acusación de culpabilidad, la paz debería llegar pronto. Pero no fue así. Los asesinatos se intensificaron y la ira del público también. La comunidad conectó los puntos relativos a que la policía utilizaba a Sharif y a otros como chivos expiatorios solo para poner fin a las legítimas protestas públicas por los feminicidios. Las víctimas solían ser encontradas en condiciones similares: violadas, estranguladas y apuñaladas. Lo más destacado eran las marcas de mordiscos en sus pechos, que hicieron creer a todo el mundo que era obra de un asesino en serie. ¿La mayor crisis? Aún no se ha encontrado al asesino, lo que pone en peligro constante la vida de las mujeres. Algunos piensan que el destripador de Juárez fue el caso más confuso, con innumerables preguntas sin respuesta, pero el verdadero misterio fue el caso del acosador de la Ruta 29, que sigue sin ser concluyente. El acosador de la Ruta 29. Corría el año 1996. La Ruta 29, la autopista de Virginia, se convirtió en un centro de tragedias tras producirse un escalofriante incidente. Cuando un día los lugareños observaron que unos buitres rondaban la zona, se vieron obligados a ir a comprobarlo. Se trataba del cadáver de Alicia Showalter Reynolds. Se supo que se encontraba en la Ruta 29 cuando fue abordada por un hombre con la excusa de que algo andaba mal con el auto. Con una falsa sensación de seguridad, cuando se ofreció asistencia, fue secuestrada y solo se encontró en pedazos en un campo cercano. A esto siguieron una serie de desapariciones en paradero desconocido. Anne Caroline McDaniel fue encontrada a solo 16 kilómetros de donde estaba Reynolds.
Julian Williams y Laura Winans, fueron encontradas muertas en su campamento. Sus muñecas estaban atadas y sus gargantas cortadas, además de amordazadas. Esto duró años. En 2010, Samantha Clark tuvo su caso catalogado como secuestro hasta 2021, cuando la policía finalmente lo cambió a asesinato, atribuyéndolo al acosador de la Ruta 29. Se sabe que otra víctima del acosador es Sage Smith, una adolescente transexual cuya última localización conocida fue Charlottesville en 2012. Está desaparecida desde entonces. Las pruebas habían apuntado en un momento dado a otro asesino en serie de la zona, Richard Mark Evonitz, como culpable. Pero eso deja sin respuesta el resto de desapariciones posteriores a su suicidio. Una teoría que prevalece, aunque incierta. Aunque los crímenes de este asesino se limitaron a una pequeña zona, en el caso que sigue se menciona al estrangulador de Chicago, que aterrorizaba las calles allá donde iba. El estrangulador de Chicago. La serie de asesinatos de Chicago, Illinois, tomó por asalto a la comunidad cuando empezaron a aparecer cadáveres de mujeres, en su mayoría afroamericanas, de entre 18 y 58 años, en lugares lúgubres como contenedores de basura, edificios abandonados y callejones, con casos que abarcaban desde 2001 hasta fechas tan recientes como 2020. La policía creía que no se trataba de asesinatos al azar, ya que el recuento superó los 50, con numerosas detenciones pero sin un culpable concluyente. El espeluznante estado en que se encontraron los cadáveres hizo que la policía los atribuyera a un asesino o asesinos en serie. Algunos estaban amordazados y asfixiados, mientras que otros habían sido agredidos y golpeados. La brutalidad no parecía tener límites, ya que a algunas les habían colocado bolsas de plástico alrededor de la cabeza, les habían quitado la ropa y las habían quemado. Pero no se hizo justicia ni a una sola mujer cuando la investigación llegó a un callejón sin salida, dejando a las familias y amigos de las víctimas sin ningún cierre. Los casos sin resolver siguieron ensombreciendo sus vidas, mientras la búsqueda de respuestas y la búsqueda de respuestas seguían siendo dolorosamente esquivas. Sin embargo, a diferencia de este asesino, con un elevado recuento de asesinatos, el siguiente solo tendría como objetivo a 8 mujeres, que solo intentaban ganarse la vida en duras circunstancias. Los 8 de Jeff Davis. Este caso es un claro ejemplo de los peligros y riesgos que corren las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Entre 2005 y 2009, la policía localizó los cadáveres de 8 mujeres en pantanos y canales de Jefferson Davis Parish, Luisiana. La primera víctima, Loretta Lewis, de 28 años, fue encontrada flotando en un río por un pescador el 20 de mayo de 2005. Las otras víctimas fueron Ernestine Daniels Patterson, de 30 años, Kristen Gary, de 21, Whitney Dubois, de 26, Laconia Brown, de 23, Crystal Shea Benoit, de 24, Brittany Gary, de 17, y finalmente Nicole Guillory, de 26, encontrada en 2009. Las similitudes no solo incluían su ocupación y condiciones de vida, sino que el grupo de víctimas se conocía bien entre sí. Kristen Gary y Brittany Gary eran primas, mientras que Crystal Shea Benoit y Kristen Gary vivieron juntas durante algún tiempo. La causa de su muerte por asfixia también era una característica común, aunque solo se trataba de una especulación debido a la descomposición. A pesar de las similitudes de cada caso, se descartó la posibilidad de que el autor fuera un asesino en serie. Dicho esto, las autoridades asignadas al caso fueron acusadas de negligencia. Al parecer, se perdieron algunas pruebas y algunos miembros de las fuerzas del orden eran sospechosos del caso, ya que las víctimas habían sido informantes en la investigación antes de su muerte. La ética de trabajo de la policía fue una causa importante de desconfianza por parte del público y quizá un indicio de por qué el caso sigue sin resolverse. Aunque en este caso el número de cadáveres fue bajo, en el del estrangulador de Eastbound el número de víctimas es aún menor, pero la intensidad y el alcance de los crímenes son mucho más espeluznantes. El estrangulador de Eastbound. Siendo uno de los casos más infames de América, conocido por su complejidad, la gente todavía se pregunta cómo el Eastbound Strangler logró permanecer bajo el radar. Todo ocurrió el 20 de noviembre de 2006, cuando la policía descubrió 4 cadáveres de mujeres, todas trabajadoras del sexo, colectivamente en una zanja de drenaje detrás del motel Golden Key, Atlantic City, Nueva Jersey. La truculenta escena era propia de una película de terror, ya que los cadáveres estaban muy descompuestos, a punto de pudrirse. Tanto que entorpeció la investigación, ya que los forenses no pudieron determinar la causa de la muerte. Barbara Braidor, de 42 años, tuvo que ser identificada por sus registros dentales. Molly Jean Diltz, de 20 años, se parecía a Braidor en 2 cosas:
También era trabajadora sexual y no se pudo determinar la causa de la muerte. Sin embargo, como su nombre indica, el asesino es conocido por el estrangulamiento que supusieron los cadáveres de Kim Raffo, de 35 años, y Tracy Ann Roberts, de 23 años. Kim Raffo fue vista con vida hasta un día antes de que se descubrieran los cuerpos, lo que la convierte en la víctima más reciente. Tenía marcas que sugerían estrangulamiento. Del mismo modo, el cuerpo de Tracy sugería asfixia como causa de la muerte. Se investigó a algunos sospechosos, como Charles Coles, traficante de drogas y amigo de Raffo, y Terry Olson, residente del motel Golden Key, pero no se detuvo a nadie, cerrando los libros de este caso, sin resolver. Dejar cadáveres en una alcantarilla es sin duda inhumano, pero el siguiente caso supera ese nivel de horror cuando los cuerpos de las víctimas pasan desapercibidos durante muchos años, a pesar de que el lugar es visitado con frecuencia. Los asesinatos de West Mesa. En un fatídico día de 2009, la policía descubrió huesos enterrados de 11 mujeres en West Mesa, Albuquerque, Nuevo México. De ahí que también se la conozca como la colectora de huesos de West Mesa. Las confirmadas fueron Mónica Diana Candelaria, Victoria Ann Chávez, Silania Terene Edwards y Doreen Márquez, todas desaparecidas en 2003. Los casos desaparecidos de 2004 incluyeron a Verónica Romero, las primas Jamie Caterina Varela y Evelyn Jesús María Salazar, Virginia Cloven, Julie Cindy Nieto, Cinnamon Elks y Michelle Gina Valdés. Esto puso en marcha una frenética investigación que llevó a la policía a averiguar que los cadáveres habían sido enterrados entre 2001 y 2005. Los planes de urbanización de la zona enterraron cualquier posibilidad de descubrir los cuerpos, pero, afortunadamente, pronto se detendrían las obras, lo que daría a los lugareños la oportunidad de avistar por fin los huesos. La policía sospechó de la implicación de una red de tráfico de drogas, ya que muchas de las víctimas se dedicaban al trabajo sexual. La gravedad del asunto exigía una investigación seria, pero la recompensa fijada de $100,000 quedó sin reclamar al no resultar fructífera ninguna pista. Del mismo modo que West Mesa se convirtió en el escenario de un horrible incidente, Long Island también se dio a conocer por un despiadado asesino en una juerga mortal. El asesino en serie de Long Island, LISK, también conocido como el destripador de Craigslist, la desaparición de Shannon Gilbert, de 24 años, en mayo de 2010, lo empezó todo. Ella había sido una escolta, a menudo utilizando Craigslist para encontrar clientes, y de repente desapareció un día mientras estaba en Long Island. En busca de Gilbert, acabaron tropezando con los restos humanos de 4 mujeres distintas en Gilgo Island, ahora conocidas como las 4 de Gilgo: Maureen Brainard Barnes, Amber Costello, Megan Waterman y Melissa Barthélemy. Al ver que todas las mujeres eran de figuras similares y estaban envueltas en arpillera, la policía tuvo motivos suficientes para creer que un asesino en serie estaba activo en la zona. Sus dudas se confirmaron cuando aparecieron 6 conjuntos más de restos. Eran los de Jessica Taylor, Valerie Mack, Karen Bergata, un niño pequeño y su madre, y un varón asiático vestido con ropa de mujer. En 2011, finalmente, también se descubrió el cadáver de Shannon Gilbert, pero se dictaminó que se trataba de una muerte accidental por ahogamiento. La magnitud del caso era lo suficientemente inmensa como para involucrar al FBI, pero se demostró inútil cuando el ex jefe de policía saboteó la investigación, bloqueando los intentos del FBI de involucrarse. Finalmente, en 2023, Rex Heuermann fue acusado de 6 de los asesinatos, quedando el caso bajo la jurisdicción de un nuevo grupo de trabajo. La investigación sigue abierta, ya que Heuermann se declaró inocente de todos los cargos. Como se sabe que los asesinos en serie tienen un perfil de víctima definido, al igual que el caso anterior, este siguiente también tiene un tipo, pero no es el que te esperas. El asesino en serie de Toronto. Bruce MacArthur, un homosexual en el armario que convirtió sus deseos sexuales en algo siniestro. Su reinado comenzó ya en 2001, cuando cometió múltiples agresiones. En septiembre de 2010 se denunció la desaparición de Skandaraj Navaratnam, de 40 años, visto por última vez a la salida de un bar. Más tarde, en diciembre, Abdul Basir Faisi, de 44 años, también desapareció. Mientras continuaba la investigación sobre estos hombres, 2 años después, el 8 de octubre de 2012, Majid Kaihan, de 58 años, también fue declarado desaparecido. Para investigar sus desapariciones, la policía puso en marcha el grupo operativo Proyecto Houston. En 2013, avanzaron algo en el caso y consiguieron que MacArthur fuera a comisaría, encontrando pruebas que sugerían su implicación con los hombres. Al final, lo dejaron ir, habiendo ahora matado a 3 hombres sin ser detectado. Pasan 2 años,
y en 2015 contraataca. Soroush Mahmoudi, de 50 años, es dado por desaparecido al no presentarse a trabajar en agosto. Ese mismo mes, Kirushna Kumar Kanagaratnam y en abril del año siguiente, Dean Lisowick también se convirtieron en presas de MacArthur, pero nunca se denunció su desaparición. La juerga de MacArthur continúa en 2017, cuando pone sus manos sobre Sally Messen y Andrew Kinsman. Pero finalmente, con la denuncia de desaparición de Kinsman, la policía encontró pruebas incriminatorias para detener a MacArthur de una vez por todas. Tras su detención definitiva en enero de 2018, MacArthur fue encontrado en su apartamento con numerosas fotos de sus víctimas, antes y después de sus muertes, guardadas como recuerdo. Incluso después de la condena, algunas personas sacan a relucir la posibilidad de otro hombre responsable de los incidentes. Mientras que en este caso, la policía tenía una lista de sospechosos y una detención concluyente, en el siguiente no había ninguna pista. El asesino en serie de Chillicothe, Ohio, una comunidad que vio su sentido de la seguridad destrozado cuando una serie de misteriosas desapariciones se produjo de la nada en los años 2013 hasta 2015. Todas las víctimas, mujeres de entre 20 y 40 años, luchaban contra la adicción, y muchas de ellas también se dedicaban al trabajo sexual. Un patrón, pensó la policía, que apuntaba a los trabajos de un asesino en serie en acción. La primera víctima fue Megan Lancaster, madre de un hijo, desaparecida en abril de 2013. Luego vino Jamie Bowen, caminando hacia la casa de su hermana a la que nunca llegó, en abril de 2014. Tameka Lynch, desaparecida a continuación, en mayo de 2014, fue la víctima cuyo cadáver, sin ropa, apareció flotando en el arroyo avistado por unos kayakistas. Tras ella, desaparecieron Charlotte Trego, Holly Logan y Wanda Lemons, todas ellas madres que, a diferencia de Lynch, siguen desaparecidas a día de hoy. La lista no termina aquí. Shasta Heimelrich, desaparecida en diciembre de 2014, fue desgraciadamente descubierta en el río Scioto 2 meses después. Su muerte fue declarada suicidio. Además, entrando en 2015, en mayo, Tiffany Sayre fue reportada como desaparecida. Su cuerpo fue localizado en el condado de Highland. Se dictaminó un homicidio. Poco después, Timberly Claytor y Rebecca Cade también corrieron la misma suerte. Claytor fue encontrado con un disparo, mientras que Cade fue apuñalada hasta la muerte, colgando de una manga en una valla. Debido a la ardua naturaleza del caso, se inició una prolongada investigación, pero el FBI y otras autoridades locales no consiguieron llevar a nadie ante la justicia. Así pues, la comunidad de Chillicothe se vio golpeada por una tragedia tras otra, al igual que el caso posterior del barrio de Seminole Heights. El asesino en serie de Seminole Heights, Benjamin Edward Mitchell, que vivía en el barrio de Seminole Heights, en Tampa, Florida, salió una noche de octubre de 2017 cuando de repente le dispararon y lo mataron. La segunda víctima, Mónica Caridad Hoffa, de 32 años, caminaba hacia la casa de su amiga cuando le dispararon y se deshicieron de ella en un campo cercano. No fue descubierta hasta que unos trabajadores entraron a segar el campo el 13 de octubre. En ese momento se establecieron conexiones entre las dos víctimas, porque las balas disparadas procedían de la misma pistola Glock. Finalmente, apareció una tercera víctima. Anthony Naiboa, un hispano de 20 años, fue encontrado con una herida de bala en la cabeza. Resultó que el 19 de octubre, Naiboa tomó accidentalmente el autobús equivocado y, trágicamente, terminó en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pocos días después, la última víctima del asesino sería vista en North Nebraska Avenue. Fue entonces cuando Ronald Felton se encontró con Howell Emanuel Donaldson III, quien le disparó por la espalda. Donaldson sería detenido más tarde por sus propias acciones bajo sospecha de ser el asesino de Seminole Heights. El 28 de noviembre, Delonda Walker, manager de Donaldson, recibiría de este una bolsa sospechosa para ser enterrada en algún lugar lejano. Walker abrió la bolsa y encontró una pistola. Informó rápidamente a la policía, lo que condujo a la detención inmediata de Donaldson. Con todas las pruebas apuntando hacia él, se declaró culpable de todos los cargos y se le impusieron 4 cadenas perpetuas consecutivas. Aunque el caso se cerró, sigue preocupando la posibilidad de que haya más asesinos. Mientras este sereno vecindario se enfrentaba a tiempos oscuros, los habitantes de Little Rock experimentaban un patrón de tragedias sorprendentemente similar, que se analizará en el siguiente caso. Los apuñalamientos en serie de Little Rock. A finales de 2020, una situación monstruosa golpeó a la gente de Little Rock, Arkansas, cuando Larry Eugene McChristian, de 64 años, fue dado por desaparecido el 22 de agosto. Apenas 2 días más tarde, el 24 de agosto,
Un transeúnte tropezaría con el cuerpo sin vida y apuñalado de McChristian en el porche de un desconocido. El departamento de policía de Little Rock se puso rápidamente manos a la obra y sacó a la luz una grabación de vídeo en la que se veía al asesino atacando a McChristian sin provocación alguna. Por desgracia, esto era todo lo que había en el caso y pronto se enfrió. A diferencia de McChristian, el cuerpo de la siguiente víctima sería encontrado por un amigo, lo que resultó ser un suceso muy traumatizante. El 23 de septiembre de ese mismo año, un amigo de Jeff Welch fue a visitarle, justo para encontrarle muerto en el porche. La tormenta permaneció en silencio hasta el 11 de abril de 2021. Debra Walker fue apuñalada 15 veces. Sin embargo, no sucumbió a sus heridas y consiguió dar un perfil de su atacante, que una vez más, atacó sin provocación según ella. Debra describió al sospechoso como un varón negro de más de 1,80 metros de estatura. Ni siquiera 24 horas después, otro hombre, Marlon Anthony Franklin, de 40 años, caería víctima de los apuñalamientos, a menos de una manzana de donde fue encontrada Debra. El FBI y el Departamento de Policía unieron sus fuerzas para continuar la investigación. Según informes locales, personas del vecindario habían visto al agresor e informado a la policía de sus hallazgos, pero no se hizo nada al respecto. Por lo tanto, el sospechoso sigue en libertad. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en la tarjeta que te recomendamos ahora mismo. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.